Muy buenas tardes a todos, espero que estén bien, espero que hayan pasado un muy buen día. Seguiremos con la lectura de la revista Punto Final. Martes 3 de febrero de 1970. Déjenme anotar el número. 3 de enero, este es 3 de febrero de 1970. Bien. La revista se llama, es la Punto Final, pero la edición se llama La Opción Electoral. Ya. Vamos a leer solamente este pedazo acá porque lo demás es chamullo de México. A nadie le interesa México. Dice: Elmir en la Fech, compañero director, ante la acusación de la Democracia Cristiana Universitaria, DCU, al presidente de la Fech, Alejandro Rojas, en el sentido en que las actitudes de este en relación con el Canal 9 y algunas definiciones políticas habrían carecido de representatividad estudiantil en el movimiento de izquierda revolucionario, MIR. Considerando, uno, que los problemas de la universidad, el movimiento estudiantil y sus direcciones políticas están enmarcados, en última instancia, por la agudización creciente de la lucha de clase y la crisis de la institucionalidad burguesa. Dos, que en este contexto la democracia cristiana a nivel nacional juega históricamente la función política de defender los intereses de la burguesía aliada servilmente al capital imperialista y de reprimir y torturar y a los sectores más conscientes y revolucionarios de la clase trabajadora. 3. Que la DCU está generando un conflicto artificial de poder en el seno de la fecha alrededor de los problemas puramente formales y procedimientos tendiente a crear una cortina de humo sobre el verdadero contenido de clase que está implícito en las últimas actuaciones de este organismo estudiantil. 4. Que la DCU demagógicamente y a través del aparato publicitario del gobierno y la burguesía está pretendiendo, además de crear la imagen velada de que el MIR se habría hecho partícipe del asqueroso juego politiquero. El MIR declara enfáticamente, uno, que apoya al presidente de la FECH en lo fundamental de su actuación en relación al Canal 9, en su definición contra el gorila Ongaña y en la solidaridad hacia los pobladores de la Florida. 2. Que el griterío oportunista de la beatería de la DCU solo seguía en el intento de sabotear nuestro compromiso de ligar el movimiento estudiantil a la clase trabajadora, levantando en primer plano el mero pretexto formal para ocultar a sus designios políticos en concubinato con su patrón Benninger. 3. Que por sobre las diferencias que el MIR tiene con los partidos que forman la FECH, la llamada Unidad Popular, reconoce como sus enemigos irreconciliables a la burguesía y al imperialismo, uno de cuyos agentes principales es la democracia cristiana. 4. Que nunca se nos pretenda confundir. Jamás estaremos ni siquiera indirectamente junto a los asesinos de trabajadores a quienes ordenan torturar a nuestros compañeros detenidos por su consecuencia revolucionaria. 5. Que el enjuiciamiento fundamental que es necesario realizar en el seno del movimiento estudiantil es respecto al contenido, al objetivo de las direcciones políticas y no acerca de cuestionamientos meramente formales y de procedimientos. 6. Que dentro de este contexto es preciso realizar una larga y profunda discusión política frente a las bases estudiantiles con el fin de desenmascarar las supuestas posiciones izquierdistas de la beatería reaccionaria de la DCU y concientizar y movilizar e integrar efectivamente a los estudiantes al movimiento revolucionario socialista de nuestro país. Unidades Estudiantil, Universidad de Chile, Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR. Bueno, ahí le estaban respondiendo a la DC. ¿Qué dice acá? Bien, si quiere llegar a estatua. No, esto es una crítica a Jorge Alessandri, la típica crítica a Jorge Alessandri. Esto sí, esto es importante. La opción electoral. El revolucionario, en función de su idea y de su propósito revolucionario, emplea los distintos medios. La esencia de la cuestión está en el se les va a creer a las masas que el movimiento revolucionario, que el socialismo va a llegar al poder sin lucha, que va a llegar al poder pacíficamente, y eso es una mentira. Y los que afirmen en cualquier lugar de América Latina que van a llegar pacíficamente al poder estarán engañando a las masas. Mire, fíjense acá el discurso de Fidel Castro, indirectamente le está tirando caca a Allende. Mire, vamos a repetirlo. Escuchen. Esto deben sacar el material. Hagan clips con estos videos. Miren. El revolucionario, en función de su idea y de su propósito revolucionario, emplea los distintos medios. La esencia de la cuestión está en si se les va a hacer creer a las masas que el movimiento revolucionario, que el socialismo va a llegar al poder sin lucha, que va a llegar al poder pacíficamente. Y eso es una mentira.
Y los que afirmen en cualquier lugar de América Latina que va a llegar pacíficamente al poder estarán engañando a las masas. Mire qué datito. ¿Se fijan ustedes cómo salen los trapitos al sol? Página 4. Bien, sigamos. Para los que aspiran a que Chile mantenga dentro del cauce democrático el proceso electoral realizado dentro de la normalidad con las garantías que les corresponde otorgar al Ejecutivo de la única meta deseable para la República, las condiciones básicas están cumplidas con la designación de los candidatos, es de esperar que las otras se cumplen igualmente. El Mercurio. Bien. El sistema democrático burgués que impera en Chile dispone la elección del presidente de la República cada 6 años. Este proceso viene cumpliendo con regularidad desde 1932 y los partidos marxistas esperan que desde entonces ver pasar frente a la puerta de su casa el cadáver del imperialismo. En octubre de 1938 las fuerzas de izquierda y de derecha se polarizaron en torno a dos candidaturas. Los partidos comunista y socialista y además de una fracción del Partido Demócrata apoyaron al candidato radical Pedro Aguirre Cerda. Bueno, acá están haciendo una narración histórica. Vamos a saltarnos esto. Fíjense que siguen hablando de la ley maldita, Alessandro en el 58, vayamos por acá. Por aquí. Saltémonos eso porque si no perdemos tiempo. La campaña del terror. Ya, acá estamos ya en los 60. El ultraizquierdismo del 64. Saltémonos acá. Ya, esto es importante aquí. Nacionalismo o socialismo. Pero esto puede ser secundario. El propio Rockefeller admite que la dirección empresaria, el capital y los anunciados productos de los Estados Unidos han jugado un papel desproporcionadamente visible en América Latina, que esto ha generado una fuerte corriente nacionalista y que la mayoría de los economistas y hombres de negocios reconocen la clara necesidad de capital y tecnología de los Estados Unidos, pero lo quieren en términos que guarden en relación con su deseo de autodeterminación. El convencimiento de que el nacionalismo latinoamericano puede compaginar con los intereses imperialistas es el que llevó a Rockefeller a proponer a la Casa Blanca que trate de obtener la suspensión y modificación de las enmiendas Pele, Conte, Hickenlooper, Smithson y Rose, que afectan a los países y que nacionalicen los intereses norteamericanos o impidan operar a barcos pesqueros yanquis, el informe Rockefeller. En Chile mismo, las compañías imperialistas se han ido desplazando desde la inversión desproporcionadamente visible en la extracción de cobre hacia rubros menos visibles y más productivos. La petroquímica cayó en manos de la Dow Chemical y la manufacturación del cobre manejada por Anaconda y Phelps Dodge a través de los palos blancos nacionales. Lo mismo sucede con la Coppers en el acero, la Parsons and Whitmore en la celulosa, la Corn Products Company y la General Mills en los alimentos y el Bank of America, etc. Mario Vera, Detrás del cobre, Cuadernos de Realidad Nacional número 2, enero de 1970. Es claro que el programa del gobierno popular contempla también la inclusión en el área de la propiedad social de tales industrias. Señala que unas 150 empresas monopólicas serán expropiadas y que subsistirá la propiedad privada sobre más de 30.000 industrias, incluyendo la artesanal. Además, existirá un área mixta donde se combinarán capitales privados y del Estado. Pero este orden de ideas, el programa demócrata cristiano reformista de derecha, según ellos, según la extrema izquierda, los demócratas cristianos eran de derecha, ¿ya? No difiere fundamentalmente. El candidato del PDC, Radomiro Tomic, en efecto, además de la planificación económica, admite que es posible y deseable el desarrollo de un esquema múltiple en que la empresa estatal y la autónoma respondan a los sectores estratégicos de la economía chilena. La empresa privada sea un valioso factor en la implementación de las metas señaladas por la planificación y la empresa comunitaria con características netamente diferenciadas de la empresa estatal y de la empresa privada sea promovida vigorosa y deliberadamente. Respecto al cobre, promete completar por la ley si la defensa del interés nacional así lo requiere la nacionalización de todas las principales empresas productoras. La DC buscaba también nacionalizar, eso era parte del programa de Radomiro Tomic. Página 6. Sigamos. Los aliados.
No sería legítimo, aunque la experiencia histórica lo autorice, poner en duda anticipadamente la lealtad de los nuevos aliados del FRAP, pero no cabe duda que la presencia de los sectores de orientación moderada o socialdemócrata en la coalición electoral, como el Partido Radical, como el Partido Socialdemócrata y como el API, ha obligado a ciertas concesiones, y que las más importantes son a largo plazo en caso de una victoria en septiembre. En 1962 el PS escribía al PC: los cambios requeridos por nuestra sociedad no corresponden a la fase histórica denominada habitualmente Revolución Democrática Burguesa. Aceptamos el carácter eminentemente antiimperialista y antifeudal de las medidas iniciales a la naturaleza nacional y democrática del proceso, pero afirmamos que debe desembocar inevitablemente la erección del sistema socialista. En 1969, en informe a un pleno del Comité Central Socialista, se indicaba: lo fundamental no es el acto eleccionario en sí, sino la ofensiva de masas caracterizada como respuesta a la violencia legalizada del régimen, fundamentada en un programa claramente revolucionario y socialista y encabezada por las fuerzas políticas que estén efectivamente dispuestas a romper el estatus. Adonis Sepúlveda. Añadía el mismo dirigente que el PS se propone conquistar el poder y destruir el aparato burocrático militar de la burguesía, instaurando un Estado revolucionario que libere a Chile y lo lleve al socialismo. Esta formulación estratégica excluye como mecanismo la política fundamental, una elección elevada en los términos normales de la institucionalidad vigente. El problema no consiste en negar las elecciones, sino en determinar en qué forma participar en ellas de manera que haya consecuencias con los principios. Página 7. Aquí tengo datos del Partido Socialista. Estamos pues en vísperas de una campaña electoral distinta. ¿Aceptarán el PR, el PSD y el API a esta que salga de la institucionalidad vigente? Nos permitimos desconfiar. Creemos que justamente la incorporación de estos sectores y su apoyo al candidato del PS obedece a un compromiso de no violentar la institucionalidad ni en la campaña ni en el eventual gobierno popular. En todo caso, habrá que esperar los acontecimientos para emitir un juicio objetivo. Entre tanto, no parece un buen síntoma la estructura del comité político que dirigirá la campaña de la izquierda. En la presidencia del comité fue colocado el senador Rafael Tarut, cuya estatura política se vio acrecentada porque llegó al final del proceso de la Unidad Popular, disputando la candidatura mano a mano con el doctor Allende. Tarut, que maneja el PSD y el API, es un representante del pensamiento socialdemócrata. Durante el proceso de la Unidad Popular, él y sus partidarios sostuvieron que se necesitaba un candidato no marxista para atraer a las capas medias de la población. Ellos piensan que el pueblo chileno rechaza toda formulación de carácter revolucionario y que debe ganarse la presidencia de la República convenciendo a la masa electoral que un gobierno popular no amenaza las libertades individuales, el sistema institucional ni los derechos adquiridos de la mayoría. Esta línea de pensamiento la comparte el Partido Radical en el comité político que dirigirá la campaña, pues las fuerzas socialistas democráticas controlan 9 de los 18 cargos y no hay ninguna evidencia de que la otra mitad esté imprimirle un ritmo de enfrentamiento con el sistema. Miren, ¿qué es lo que piensa Tarut? Bien, es posible que esta línea o estilo de campaña similar en esta a la de 1964 conduzca ahora a la victoria, pero es dudoso que así se movilicen los trabajadores. Programa y acción revolucionaria. La opción electoral que a un caso de victoria garantiza el tránsito pacífico hacia el socialismo podría ser explotada a fondo hoy por la izquierda tradicional. La coalición no puede ser más vasta salvo que se obtenga también más adelante un acuerdo con el PDC, lo que teóricamente no puede descartarse. Los comités de unidad popular deberán ser expresiones germinales del poder popular que conquistaremos en 1970. Conducción y estilo de campaña. Se puede razonablemente pedir entonces que esos comités se preparen adecuadamente para defender el posible triunfo y para sostener el eventual gobierno popular. El enfrentamiento con las clases reaccionarias, sabemos todos, sobrevendrá temprano o tarde. Sería error imperdonable, escribía el Che Guevara, desestimar el provecho que puede obtener el programa revolucionario. Un proceso electoral dado, del mismo modo que sería imperdonable limitarse tan solo a lo electoral y no ver los otros medios de lucha, incluso la lucha armada para obtener el poder, que es el instrumento indispensable para aplicar y desarrollar el programa revolucionario.
Tenemos dudas respecto al verdadero sentido que dará la izquierda tradicional a su participación en las elecciones del año. Asimismo, expresamos reservas sobre el programa. No creemos que sea un programa revolucionario destinado a movilizar a los trabajadores por la conquista del poder. Es por eso que opinamos que la estructuración de una alternativa de izquierda revolucionaria sigue en el orden del día. La opción electoral está por agotarse y aún en caso del triunfo se necesitará una vanguardia revolucionaria con suficiente respaldo de trabajadores para imponer los reaccionarios dentro y fuera del gobierno en conjunto de medidas que, la verdad, conduzcan al socialismo. Campesinos y mineros luchan unidos en la provincia de Coquimbo. Una estafa por varios millones de pesos realizada por ejecutivos de la compañía Olivarera Nacional S.A. Consa quedó al descubierto al promover a los trabajadores del fondo El Cortijo, de propiedad de esta compañía, un movimiento de protesta por el no pago de sus salarios. La estafa, cuyo monto exacto aún no ha sido determinado, afecta a un grupo grande de personas que compraron acciones y obtuvieron en arrendo terrenos de 1 hectárea perteneciente al mencionado fondo. Las tierras, aparte de su pésima calidad, jamás pudieron ser trabajadas por sus arrendatarios porque la división del predio en pequeñas escuelas solo existió en la imaginación de sus dueños. El gerente general de Consa, Carlos Videla Marín, y administrador Hernán Tribelili, primo del actual ministro de Agricultura, además figuran en el directorio nombres como el ex senador Hugo Cepeda Barrios, Antonio Aros, Eduardo Irarrázaval, Óscar Ramírez y Gustavo Olivares Faundes. El fondo El Cortijo está a 28 kilómetros de valle y tiene su extensión de 2.000 hectáreas. Consa posee además un predio similar en Lagunillas, donde procede melones para su exportación. Bueno, esta es una cuestión que pasó ahí, no creo que sea de importancia. Eran huelga porque los chamullaron. Un guerrillero ejemplar. ¿Y esto de dónde es? Dice, David Atrasola era un hombre joven que había trabajado en las minas cuando se incorporó en la guerrilla que se organizaba, esto en otro lado, en Ñancanguazo, bajo el mando de Ernesto Che Guevara. Desde aquella oportunidad, en enero de 1967, se le conoció como Darío, que junto a Inti, Pombo, Urbano y Benigno fueron sobrevivientes de la gesta heroica. Darío murió el 31 de diciembre pasado en La Paz. Habían transcurrido casi 3 años, pero fueron mucho más para su formación. Darío contaba con 27 años de edad y era ya un revolucionario maduro que ocupaba posiciones de mando en el Ejército de Liberación Nacional Boliviano y era querido y respetado por todos sus compañeros de lucha, bla, 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 bla. Bueno, acá el caso de un boliviano guerrillero. Partió de la Unidad Popular. Esto en Bolivia. Ya, esto ya es interesante acá. La burguesía expropia a la clase trabajadora. En el artículo anterior intentamos demostrar, siguiendo a Engels, cómo el desarrollo militar destinado a cumplir funciones represivas y expansivas en toda la sociedad clasista tuvo una génesis anterior a la formación del Estado en su conjunto para posteriormente constituirse en el brazo armado connatural a todo tipo de Estado. En efecto, el factor militar en un determinado nivel de desarrollo socioeconómico en las sociedades antiguas cumplía una definida función institucional, hasta el punto de que el jefe guerrero era a su vez el jefe administrador de la economía comunitaria, es decir, jefe político. En esta ocasión trataremos de analizar el surgimiento y desarrollo de los aparatos represivos en un tanto dado de sociedad, el capitalismo. Elemento represivo del capitalismo subyacente a la sociedad feudal. Es sabido que el feudalismo conlleva un tipo de relación social caracterizado por la existencia de poderes fraccionales que actúan en dirección de la autosubsistencia agrícola, excluyéndose la participación directa de todo poder central, con excepción de la jurisdicción administrativa y económica que en alguna ocasión ejerció la Iglesia. En otras palabras, está diciendo que como no había un Estado único, había múltiples estados, que cada señor feudal tenía su propio dominio. El sistema feudal requiere para su propio funcionamiento de una constante pugna entre diversas potencias fraccionadas. En este sentido, cada feudo es una empresa militar privada y buscarán unos y otros imponer el dominio sobre el más débil. El único poder que en este caso actúa centralizado e institucionalizado, el pillaje, el robo y la guerra, es la Iglesia Católica. Es más, cuando en la etapa intermedia del sistema feudal la Iglesia llegue a ejercer una verdadera dictadura totalitaria, hará las veces de un Estado y de este modo los disgregados intereses de los señores feudales podrán
canalizarse en función del común denominador de sus intereses expansivos y depredadores. Los ejércitos feudales constituirán el brazo armado del Estado-Iglesia, pero aquí hay que dejar en claro que una estructura feudal, es decir, inclinada a la autosubsistencia, no es suficiente como para engendrar expansiones a gran escala como las que se producen en etapas medias del feudalismo, expansión a nivel continental como las cruzadas, por ejemplo. Dentro de las empresas militares, pues, que se esconden intereses que no son específicamente feudales, sino que mercantiles, empresas que son a veces condicionantes y condicionadas por el desarrollo de la burguesía mercantil europea, desde ese momento que la expansión militar se torna centralizada y planificada. Luego dice, desde el momento, los ejércitos entonces no irrumpen en escena con fines feudales, sino que mercantiles, cumpliendo históricamente tareas precapitalistas. De la digregación paulatina del sistema feudal emerge el capital mercantil surgiendo de la expansión para su desarrollo económico. La guerra deja de ser cosa privada y deviene en estatal. También el robo y el pillaje en todas sus formas. B. La represión típicamente capitalista. La conceptualización burguesa pretende hacernos creer que el capitalismo es un sistema que surgió gracias al esfuerzo privado, como si un buen día una serie de hombres diligentes hubieran decidido separarse de los hombres haraganes. Entonces estos hombres diligentes ahorran dinero, lo invierten en negocio inofensivo y reproducen el dinero y luego lo invierten nuevamente hasta formar un capital, el que nuevamente invertirán y reproducirán así sucesivamente, formándose de esta manera una próspera clase de negociantes que por tener un capital adquieren derecho para dirigir los negocios de todas las naciones del mundo. Bueno, en parte es cierto, pues así se forma la idea de la acumulación. Pero acá lo ponen en ese doble sentido de explotación, pero bueno, es según la lectura marxista. Esta leyenda rosada del capitalismo es el único y güero argumento que defiende la legitimidad de la propiedad burguesa. Pero esta leyenda rosada se vuelve realidad sangrienta en la misma medida que comienzan a descubrir las verdaderas raíces de la acumulación originaria de capitales, según la expresión de Marx, es decir, el capital inicial del capitalismo. En primer lugar, debemos tomar en cuenta que la burguesía en su primera fase de desarrollo, burguesía mercantil precapitalista, pese a que coexiste con la institucionalidad feuditaria, debe por su naturaleza esencialmente dinámica, entrar en contradicciones aunque en privilegios derivados a la producción autárquica. De esta manera, la burguesía utiliza todos los mecanismos que tiene a su alcance en contra de los nobles y de los clérigos, y no precisamente de forma muy suave, sino que en su más pura forma represiva. Los hombres de negocio, entre comillas, necesitan desbarazarse de aquellos sectores que entorpecen su desarrollo y para el efecto utilizaron diversos mecanismos represivos, desde las bandas de asaltantes hasta los ejércitos nacionales. Todo estaba permitido, no obstante aquí la burguesía no hace otra cosa que cumplir una misión histórica y hasta se puede decir en este sentido es revolucionaria. La fuerza represiva es utilizada para la realización de las expropiaciones feuditarias. Podemos decir al respecto que la función de toda clase, según los intereses de clase, es expropiar a las otras clases. Pero si bien la burguesía expropia violentamente a los usufructuarios feudales, también deja caer el peso de toda su fuerza represiva sobre los sectores explotados por el mismo sistema feudal. Con el surgimiento de los mercados sobreviene en Europa una descomposición paulatina de la propiedad feudal, la que se manifiesta a lo largo del siglo XV. Las huestes feudales expropiadas por el feudalismo deben disolverse y así los trabajadores de la tierra, privados incluso de la posibilidad de servidumbre, son arrojados fuera de sus centros de trabajo. Son los precursores del proletariado moderno, la carne de cañón del capitalismo que no pudiendo absorber la mano de obra de los feudos derruidos, los expropia de su condición servil para convertirlos en vagabundos y en bandidos y luego castigarlos por ser vagabundos y bandidos. El humanitarismo burgués se manifiesta en todo su esplendor desde los propios orígenes del sistema. Pero la burguesía no solo tiene un corazón tierno, además no pierde de vista jamás el objetivo de las ganancias y por tanto no puede contenerse con expropiar y luego asesinar a los antiguos siervos feudales. Hay que sacarles provecho a estas represiones, entonces a los sobrevivientes los transforma en obreros, los cuales deberán ir a parar a verdaderos campos de concentración que constituyen los gérmenes de las fábricas contemporáneas. El corazón del burgués es conmovedor, ha reformado a los vagabundos y bandidos que han sobrevivido a la represión y los ha convertido en trabajadores asalariados. Hoy, se hace esta conversión de una manera mucho más elegante.
En cada país capitalista hay virtuosos reformatorios que fabrican asalariados. Después que el capital se ha provisto del proletariado, las funciones del aparato represivo burgués cambian en tanto. Cada vez que los obreros levanten la cabeza o exijan más salario que el que los capitalistas desean pagar, deberán ser aplastados. Un teólogo de la burguesía podría explicar este maquiavélico mecanismo de la siguiente manera. El trabajo es una mercancía y como tal debemos impedir que su precio suba. Si su precio tiende a elevarse, debemos contrañirlo. El ejército y la policía deben cumplir, pues, funciones estrictamente económicas, impedir que el precio de la mercancía de trabajo se eleve sobre lo normal y cause trastorno para el progreso económico del país. El proletariado no es una clase que aparece en la historia por su propia voluntad o iniciativa. Tampoco aparece por la generación espontánea. El proletariado es fabricado por los capitalistas. La materia prima estuvo constituida por la servidumbre cesante del feudalismo decadente. Las herramientas fueron la espada, el cuchillo, los fusiles, los cañones, es decir, el Estado burgués al desnudo. El capitalismo mercantil había utilizado formas violentas de lucha expropiatoria en contra de los poderes tradicionales engendrados por el feudalismo. El capitalismo industrial utilizará, por el contrario, estas formas de violentas expropiadoras en contra de las masas pauperizadas y las convertirá en fuerzas proletarias y seguirá reprimiéndolas en fin de obtener el máximo de ganancias. El Estado capitalista, entonces, con un brazo administrador, regulará los salarios y graduará los impuestos, y esta última es otra forma legal de expropiación, y con el brazo fuerte del guerrero mantendrá a sangre y fuego sometida a las masas. Las expropiaciones violentas constituyen, pues, el modus operandi de la burguesía de todos los tiempos. Terminaremos este artículo con una cita de Marx, en donde, analizando la expropiación en la burguesía, encuentra la única respuesta que en este sentido es dable admitir: la expropiación proletaria. Dice: la expropiación del productor directo se lleva a cabo con el más despiadado vandalismo y bajo la acicate de las pasiones más infames, más sucias, más mezquinas y más odiosas. La propiedad privada, fruto del propio trabajo y basada, por decirlo así, en compenetración del obrero individual independiente con sus condiciones de trabajo, es devorada por la propiedad y su propiedad privada capitalista, basada en la explotación del trabajo ajeno, aunque formalmente libre. Una vez que este proceso de transformación corroe suficientemente una profundidad y extensión la sociedad antigua, y una vez que los obreros se convierten en proletarios, sus condiciones de trabajo en capital, una vez que el régimen capitalista de producción se mueve por sus propios medios el rumbo ulterior de la socialización del trabajo y de la transformación de la tierra, y además medios de producción en medio de la producción explotados socialmente, es decir, colectivos, y por tanto la marcha ulterior de la expropiación de los proletarios privados cobra una forma nueva. Ahora ya no se trata de expropiar al obrero independiente, sino de expropiar al capitalista explotador de numerosos obreros. Bien. 500.000 muertos en la guerra de Angola, no nos interesa. Esto sí nos interesa. Vamos a checarlo un poquito. Planteamiento, ¿qué dice? Posibilidades y limitaciones del reformismo de izquierda. Recuerden que todavía no comienza la campaña presidencial de 1970 y lo que más empiezan a hacer debate entre la izquierda, la Unidad Popular, es sobre los reformistas. Porque piensan que la izquierda tradicional, desde el PC hacia adelante, todos los que están en la política formal son reformistas, no están haciendo la verdadera revolución. En cambio, todos los elementos que están fuera de los partidos tradicionales de izquierda, o sea, denominados ultraizquierda, los considera como amarillos. Bien. El senador radical Alberto Baltra Cortés, ex candidato a la presidencia de la República, ha salido en defensa del reformismo de izquierda. En punto final número 96 admite que el programa que él definió de esa manera en 1966 fue hecho suyo por el Partido Radical en las convenciones del 67 y el 69 y pasó luego a convertirse en programa de la Unidad Popular. Fíjese, reformismo. Página 18. Hasta ahí el pensamiento de... No, ¿dónde quedé? Acá quedé. La honestidad intelectual del senador Baltra está fuera de la discusión, más todavía cuando él señala que al bautizar como reformismo de izquierda ese conjunto de medidas económicas, punto final número 95, cometió un error que ahora rectifica. El reformismo de izquierda se convierte en estrategia socialista de reformas. Ella privará a las clases dominantes de sus factores de poder y desencadenará un proceso de etapas dinámicas en la perspectiva de la creación de una sociedad socialista. Fíjense, miren cómo se dio vuelta la tortilla.
Ya no era simplemente un progresismo de izquierda, unas reformas por ahí por allá. Mira, vamos a leer lo que dice Baltra. La honestidad intelectual del senador Baltra está fuera de la discusión, más todavía cuando él señala que al bautizar como reformismo de izquierda ese conjunto de medidas económicas, cometió un error que ahora rectifica. El reformismo de izquierda se convierte en estrategia socialista de reformas, y ella privaría a las clases dominantes de sus factores de poder y desencadenaría el proceso de etapas dinámicas en la perspectiva de la creación de una sociedad socialista. Hasta ahí el pensamiento del senador Baltra, según creemos. Ahora bien, queda claro que el programa de la Unidad Popular, en lo medular, o sea, en su parte económica, se basa en la idea expuesta por Baltra en 1966, entonces definidas como reformismo de izquierda y ahora como estrategia socialista de reformas. En teoría resulta difícil objetar un programa de esta naturaleza y que pudiera efectivamente conducir al socialismo. Faltan claro está los ejemplos históricos que abonen tal perspectiva. Pero eso no desclasifica a priori, ya que su éxito o fracaso dependería de su aplicación real. Para lo primero, habría que crear la opción concreta para que se materializara. En este caso, se trata simplemente de ganar las elecciones presidenciales de septiembre de 1970. Es perfectamente lícito pensar, como lo hace Baltra y como el conjunto de partidos de la Unidad Popular, que el reformismo de izquierda o estrategia socialista de reformas puede terminar con el dominio de los imperialistas y de los monopolios y de la oligarquía terrateniente e iniciar la construcción del socialismo en Chile. Y este tipo era un radical, o sea, un socialdemócrata. Ojo ahí. Es un pensamiento reformista, claro está, pero es a la vez un pensamiento político avalado por un significativo respaldo de masas. Si a la estrategia de reformas económicas se suma la garantía de que el futuro gobierno popular será pluripartidista, que respetará los derechos de la oposición y que los cambios se harán de modo pacífico y respetuoso de las valías legales, puede concluirse que el programa será aceptado por grandes sectores de la población, no importa cuál sea su condición social o ideología. Bueno, y aquí viene el pensamiento incauto que tienen los socialdemócratas, la centroizquierda, los centros, siempre pensando que la izquierda van a ir pacíficamente. En este sentido, el programa satisface lo que se ha dado a llamar la sensatez del chileno medio. Recoge la exigencia del Partido Radical en orden que el camino al socialismo se recorra dentro de un régimen constitucional fundamentado en la separación de poderes y respeto a la ley, y acoge en igual sentido pronunciamientos del PC que se inclina por el acercamiento a la tradición democrática del país. Reconozcamos, por lo tanto, que un programa de reformas orientada hacia el socialismo puede tener suficiente respaldo electoral para ganar. No lo sabemos, pero supongamos que sí. Lo que nos parece más difícil es que de verdad se pueda impulsar el proceso de lucha y de cambios de que habla Baltra para convertir un proceso dinámico la perspectiva de la creación de una sociedad socialista. Para que ese proceso tenga algún asidero, incluso teórico, hace falta, aunque sea el esbozo de una práctica. Tenemos entonces que volver a la realidad, salir de los marcos esotéricos y volver a los hechos. La Unidad Popular no tenía necesariamente que esperar un candidato, y menos que éste gane la elección para demostrar su poderío de masas. Pero ahí está lo que ocurrió con las reformas constitucionales aprobadas por el Parlamento el 29 de diciembre. Fue calificada como el más cobarde atentado contra los trabajadores chilenos porque convirtieron al presidente de la República en un dictador cuyos poderes omnímodos lo permitirían barrer con las conquistas sociales que tanta sangre y lucha le ha costado a los trabajadores, y se llamó a todos los trabajadores, pobladores, estudiantiles, dueñas de casa a movilizarse hacia el Parlamento el día 29 a combatir pueblo de Santiago, a parar en la calle de la Industria y en todos los sitios de trabajo los artículos 44 y 45 de la reforma constitucional. La verdad es que el mejor momento que se reunieron más de 1.000 trabajadores en las cercanías del Congreso, cuyas galerías estaban vacías, custodiados por el grupo móvil de carabineros, y que eso se trataba más cobarde atentado contra los trabajadores, como en efecto era. El proceso dinámico que requiere el reformismo de izquierda solo puede tener como protagonista a la clase obrera, al campesinado. Son las únicas fuerzas llamadas a imprimirle el curso hacia el socialismo. Pero la clase obrera particularmente ha sido erosionada en su capacidad de lucha por el propio reformismo. Desde luego, el riguroso apego al cortapisas legales ha influido en el propio volumen de la organización. Según las últimas cifras, a diciembre de 1968, el 19,6% de la población económicamente activa está afiliada a sindicatos industriales, obreros, profesionales, empleados y campesinos. Salvo en el sector campesino, donde el avance es espectacular.
En 1959 había 27 sindicatos con 2.131 socios y en 1968 pasó a 352 sindicatos con 81.674 socios. La organización obrera es deficiente. En 10 años el número de obreros afiliados a sindicatos solo aumentó de 162.274 a 197.289. Esta última cifra, el 2% de la población del país, correspondía en términos reales al proletariado organizado, capaz de dinamizar el proceso de cambios. Esto lo voy a anotar porque es un dato interesante de los sindicatos. Página 18. Sigamos. Sin embargo, la cifra habría que expurgarla más. Organizaciones católicas, europeas y el influyente Instituto Americano para el Desarrollo del Sindicalismo Libre, IAEDCL, han hecho lo suyo para corromper a ciertas capas de trabajadores, despojándolas de conciencia de clase y convirtiéndolas en auxiliares del capitalismo. El reformismo no ha obstaculizado esa tarea, sino en los términos menguados de una lucha por el control de aparatos sindicales. La disputa, por llamarla de algún modo, ha degenerado en la estructuración de verdaderas élites sindicales económicamente poderosas y políticamente influyentes. Es improbable que accedan a sacrificar su privilegio y lo más seguro, por el contrario, es que el proceso hacia el socialismo tendrá que afrontarlas como otros grupos de presión oligárquica. Esa aristocracia obrera es la que más influye sobre los partidos, incluso los marxistas. Una investigación realizada en 1965 entre dirigentes sindicales mostró a lo vivo el efecto de tantos años de reformismo y de abierta intromisión norteamericana. Un 48% de los dirigentes consultados señalaron como positiva la actitud de las empresas hacia los sindicatos interrogados sobre los objetivos a corto y a largo plazo, y se pronunciaron en más de 60% por el orden económico. Solo en 1% se inclinó por consolidar una conciencia política de los trabajadores. El autor del estudio llegó a la siguiente conclusión: con respecto a la orientación ideológica que caracteriza la práctica sindical, debemos concluir que acerca de la idea trade unionista, que las diversas orientaciones revolucionarias. Por lo demás, la CUT ha modificado en su tercer congreso realizado en 1962 su declaración de principios, quitándole el énfasis marxista para hacerla más aceptable a las diversas corrientes ideológicas que se encuentran en el sindicalismo chileno, siendo ahora de contenido más amplio y de naturaleza más bien reformista. En el análisis realizado de los objetivos y métodos sindicales, constatamos que la lucha sindical a nivel de las bases obreras no tiene ni una orientación revolucionaria ni siquiera reformista del orden social, sino que pretende alcanzar leve mejoramiento de la condición económica y social de los trabajadores. Las tendencias reformistas se expresan con claridad en cada uno de los actos de la izquierda tradicional, el siglo XXI del 1 al 70, anunciando el mitin del día siguiente en la avenida Bulnes para proclamar el candidato de la Unidad Popular. Manifestación organizada por el PS señala: los niños tendrán globos multicolores que serán lanzados al aire. Cada mujer llevará en sus manos una flor como símbolo de amor a la humanidad. Sentimientos de esta índole nos parece digno del mayor respeto, pero creemos que solo el odio de los explotadores podría poner en marcha un proceso de lucha y de cambios, como lo que necesita hasta el propio reformismo, según admite Baltra. La situación bajísima de la conciencia revolucionaria en la clase obrera se refleja, como es natural, en las elecciones políticas que agudizan el vaivén oportunista. Los partidos comunistas y socialistas, cuyo candidato presidencial obtuvo en 1964 el 38,6% de los votos, bajaron en 1967 al 28,7% y en 1969 al 28,2%, revelando la incapacidad del reformismo de consolidar y de ganar nuevas posiciones. Un estudioso llegó a determinar que el 36% de la clase baja vota por la izquierda, pero un 49% lo hace por los partidos de centro y el 15% por los de derecha. La clase media baja se inclina en un 34% por la izquierda, en un 50% por el centro y un 16% por la derecha. No sé quién rayos es ese estudio, pero quedó totalmente refutado después. Es digno hacer notar que esta investigación clasifica al Partido Radical en la derecha, lo cual se debe fundamentalmente al significado que adquirió la votación individual por ese partido en 1967, por su tradición política reciente, por el significado de su alianza en el Frente Democrático en 1963 y la ideología con que se presentó en las elecciones de 1964, hemos decidido incorporarlo a la categoría de derecha. O sea, ahora el Partido Radical era de derecha.
Y si los antecedentes que da el sociólogo añadimos la participación del PR en la administración Alessandri y su comportamiento legislativo en los últimos años, por ejemplo, la aprobación de los convenios del cobre, no es raro que el elector radical tenga en su partido una visión de una colectividad de derecha. Conviene registrar que los citados estudios define por clase media-baja. En la primera incluye empleados, comerciantes minoristas, empresarios pequeños, técnicos no universitarios, obreros especializados o con funciones directivas. En la segunda, obreros no especializados, personal de servicio doméstico, trabajadores con actividades inestables, etc. Puede apreciarse que en esta clase media-baja, la que orienta y define a los partidos de izquierda, aun cuando como clase es centrista. Las conclusiones del investigador, entre otras, son que la tendencia permanece a través del análisis de la preferencia partidaria, se da en torno a las posiciones centristas, presentándose los partidos políticos como multiclasistas. Pero a su vez se descubre que las clases medias son más homogéneas con sus colaterales, alta y baja en preferencia partidaria, lo cual establece que las clases sociales no son multipartidistas, sino que tienen una orientación definida a partir de posiciones de centro. Bien, sigamos. Una enérgica actividad política encuadrada en la exigencia de una verdadera lucha de clases posiblemente conseguiría romper la hegemonía centrista de lo electoral, pero es muy dudoso que pueda hacerse en las actuales circunstancias. Primero, una orientación reformista nítida de la izquierda tradicional que se traduce en un político llamado una sórdida cacería de votos. Es probable que la izquierda busque ampliar aún más sus posibilidades de agrupamiento y ello significará, como es lógico, nuevas negociaciones y mayores renunciamientos de tipo programáticos e ideológicos. El efecto conocido debe repetirse la emigración de las clientelas electorales a candidaturas que prometen garantizar las aspiraciones mínimas de la sensatez nacional que ha puesto al orden al día. Un candidato pro-yanqui puede ofrecer fácilmente, por ejemplo, hacer participar a las organizaciones obreras en planificaciones de las tareas nacionales. El propio Nelson Rockefeller, en su informe a Nixon sobre América Latina, observa que la fuerza laboral está ahora excluida del planteamiento gubernamental para el desarrollo y recomienda que Estados Unidos debiera alentar a los gobiernos del hemisferio a incluir representaciones laborales en el planteamiento de sus programas de desarrollo. ¿Significa esto acaso lo que afirmaba el Mercurio respecto a la nueva política exterior norteamericana? Si algún pueblo prefiere ser socialista o darse una dictadura militar, publicó el vocero criollo de los monopolios yanquis. Washington no pretenderá oponerse como lo hizo en el pasado, suspendiendo la ayuda económica, cortando las relaciones diplomáticas. No creemos que la coexistencia pacífica llegue al punto de que Estados Unidos permita, sin hacer lo posible por evitarlo, que surjan regímenes socialistas en América Latina, salvo en la Casa Blanca, que está pensando en fórmulas socialdemócratas que rebajen el contenido antiimperialista y anticapitalista de cualquier programa de izquierda. Por cierto, estamos lejos de pensar que la izquierda tradicional chilena pudiera llegar a un extremo tal de transacción. Lo que sí opinamos, en cambio, es que resulta utópico diseñar una estrategia socialista de reformas sobre bases tan endebles como la que hemos repasado en este artículo. Incluso para requerimientos en apariencia modestos, como los que indica el reformismo de izquierda, se necesita un mínimo de conciencia revolucionaria en masas obreras y campesinas. Tal conciencia, y estimamos, solo se crea en la práctica revolucionaria y en este caso cuando menos en el enfrentamiento de los explotadores. En el 8º Congreso de la Federación Sindical Mundial en Budapest, el secretario ejecutivo de la Organización de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y América Latina, OSPAAL, señaló: el movimiento obrero sindical en América Latina tiene que estar alerta ante las diferentes formas que utiliza el imperialismo para someter a los pueblos y a la clase obrera. Dejemos esta cuestión acá. Esto ya después ya es cuestión extranjera. Recuerden dejar su me gusta, compartan, difundan, apoyen el canal, por favor. Voy a tomar agua. Ya, ahora sí. Veamos, ¿de qué se trata esto? A ver, el continuismo histórico. No, esto es más bien como una crítica, cuestiones del marxismo histórico, no nos interesa. Pero fíjense el apellido, Hernán Lavín. No creo que acá en Chile haya muchos Lavín. Pero bueno, creamos que un alcance nombre, pero acá vemos que había un
alguien que escribía artículos en la revista Punto Final con el apellido Lavín. Pero pensemos que simplemente es un alcance. Petróleo, oligarquía, imperio, empresa, esto en Estados Unidos. La clase obrera y la lucha armada. Mira, esto podemos leerlo porque es interesante instruirse en el marxismo. Aunque uno no sea marxista, aunque sea totalmente antimarxista, hay que conocer al rival, ¿o no? Leamos lo que dice acá. La clase obrera y la lucha armada. Un factor importante que hace posible que la lucha de clase obrera no pueda salir de los marcos de la lucha económica en que se encuentra encuadrada hasta hoy es la legalización y el reconocimiento de los partidos obreros por parte de la burguesía como organizaciones políticas que compiten en el libre juego democrático sometidas a las reglas burguesas de este juego. En otras palabras, sometida a las reglas de la burguesía impone para mantenerla bajo su control. El sindicato es la forma de organización clasista de tipo clásico, a través de la cual las organizaciones políticas obreras llevan a la práctica su línea política. Al legalizar las organizaciones sindicales y someterlas mediante las leyes del Código del Trabajo al control del Estado burgués, la burguesía sometió el control y limitó la acción política de los partidos obreros a través de los sindicatos a un nivel que no le resultará peligroso, que no pusiera en peligro en ningún momento su sistema, su orden de cosas burgués. Los partidos obreros, por su parte, al aceptar este reconocimiento de parte de la burguesía, renunciaron, si es que alguna vez se plantearon, a su independencia política, única forma de cambiar el Estado burgués por un Estado socialista. Al aceptar tal reconocimiento por parte de la burguesía, los partidos obreros aceptaron el compromiso con los enemigos de clase, se obligaron a someterse al juego tradicional de este. Las elecciones de este compromiso implica renunciar al camino revolucionario y tomar como camino fundamental y único de la lucha contra la burguesía, el que se brinda a esta la seguridad de mantener y perpetuar el estatus vigente. Toda la estrategia y la táctica de los partidos legalizados al servicio de la vía parlamentaria y más que eso, al servicio de la conservación de la legalización que han ganado con su actitud incondicionalidad frente a la burguesía y su traición a los intereses del proletariado. Este otro aspecto en que se hace posible el economicismo de las organizaciones sindicales, convirtiéndolo en la característica esencial de estas organizaciones. Este mismo factor ha hecho posible que organizaciones de los trabajadores, sindicatos, federaciones, CUT, se hayan transformado no en escuelas de la revolución como planteará Lenin, sino como escuelas del oportunismo en plataformas electorales que permitirán llegar al Parlamento y a otros cargos públicos a las élites de los sindicatos más poderosos del país, que son los que deciden las orientaciones de las federaciones y centrales obreras. Veamos ahora que en la independencia política hemos dicho que para nosotros la independencia política significa libertad plena de organización y movilización y de lucha, y que esta independencia no existe para los revolucionarios dentro del marco de la política tradicional burguesa. La libertad política dentro del juego tradicional burgués solo existe para los respetuosos de la constitución política del Estado burgués y de la ley al servicio de este. La vanguardia proletaria, que tendrá que surgir como necesidad de la lucha revolucionaria, deberá actuar al margen del juego político tradicional. Deberá comprender que las organizaciones legales no le permiten poner en práctica de manera profunda su línea política por encontrarse estas limitadas por el control de la burguesía a través del Estado. Esto no significa que no se deba actuar o influir en el seno de estas organizaciones. Significa que la actuación de ellas es fundamentalmente clandestina, ya que al estar controladas por el Estado burgués, su organización, movilización y sus métodos de lucha son limitados. Las organizaciones legales deben servir como revolucionarios para cumplir objetivos limitados que vayan ampliándose mediante la lucha constante. La movilización de las masas en estas organizaciones legales es también limitada y los revolucionarios deben llevarla en un ascenso constante en el proceso de la lucha. La organización revolucionaria de las masas en estas organizaciones legales, entendiendo por esto el reclutamiento para aumentar lo efectivo de la vanguardia, está también limitada a aquellos que en el proceso de la lucha vayan destacándola. Está limitada porque en ella existe un número considerable de oportunistas y amarillos que no vacilan en traicionar y entregar a los revolucionarios en manos del enemigo. La única organización de masas no legal que permitirá a la vanguardia del proletariado llevar a la línea política a la práctica total y su forma independiente es el ejército del pueblo. Y quien tiene fusiles no puede ser controlado ni ser limitado en su acción. Quien tiene fusiles no puede ver capada su esencia revolucionaria. El ejército del pueblo no tiene por qué ser clandestino.
pues tiene armas para defender sus derechos, actúa entre las masas porque pertenece a las masas, es parte de ellas, las organiza, las moviliza, las conduce a la lucha con métodos propios y eficaces. Con la lucha armada como método fundamental de organización y movilización de las masas, el carácter de lucha en el plano sindical varía de contenido. No es lo mismo una huelga de tipo económico en un sindicato minero o metalúrgico del SNS, de correos, de ferrocarriles, de los marítimos, etcétera. En nuestras condiciones actuales, que en el caso de Vietnam del Sur, en este momento, muy distinto es el contenido de la lucha gremial cuando éste sirve a la lucha armada revolucionaria, como es el caso de Vietnam, que cuando sirve a los intereses oportunistas, electoreros de los partidos obreros que se han arrojado a los brazos de la burguesía como precio de su reconocimiento. Será el proletariado dirigiendo la lucha armada a través de la vanguardia política, el partido de la revolución que dé el carácter político revolucionario a la lucha de la clase obrera y haga jugar su papel histórico de transformadora a la sociedad capitalista en socialista, teniendo como meta alcanzar la sociedad sin clases. Anotemos esto porque puedo hacer un video con esto, narrando lo que dice un trabajador manual comunista, que era lo que pensaba el supuesto pueblo de los comunistas. Página 24. Sigamos, a ver. A ver, ¿qué esto? No, esto lo vimos ayer. Esto no tiene nada que ver con, no es de importancia. No nos sirve. Acá, ¿qué dice? Del FRAP a la Unidad Popular. No, pero esta es una historia. Aunque podemos ver los objetivos del FRAP, porque después podemos hacer una comparación, puedo hacer un video, un directo, comparando los objetivos del FRAP con los objetivos de la UP, si cambiaron, si se mantuvieron igual, en qué quedaron, etcétera. Vamos a verlo, ¿ya? Yo creo que eso sí es interesante, los objetivos del FRAP. Objetivos del FRAP, página 27. Para hacer comparativa con la UP. Ya, veamos. En el documento constitutivo se expresó que el FRAP será una organización política unitaria de las fuerzas de avanzada que concertará la acción de los partidos que la integren en el campo político, parlamentario, sindical y electoral. El FRAP se agregó y se caracterizará fundamentalmente por ser el núcleo aglutinador de las fuerzas que estén dispuestas a luchar por un programa antiimperialista, antioligárquico, antifeudal. Su acción esencial será el conducir el movimiento de masas para construir el régimen inspirado en el respeto de los derechos y aspiraciones de los trabajadores. El FRAP luchará por la emancipación del país, por su desarrollo industrial y por su eliminación de formas precapitalistas de la explotación agraria. En cuanto a la acción inmediata, se fijó un plan de defensa de las libertades públicas, fortalecimiento de la CUT, oposición a las medidas represivas de la penetración imperialista. Se insistió que el FRAP luchará por impedir la consumación de atentados contra el interés nacional expresada por la concesión de irritantes privilegios al capital foráneo. El proceso unitario fue largo, tanto que cuando se llegó a acuerdo, el diario Última Hora tituló "Por fin salió el bloque popular". Anteriormente se había hablado de unidad con el Partido Radical y la Falange. El comentarista político de ese diario, Fernando Morillo, escribió: "En el debate quedó claro que no era posible lograr una unidad orgánica amplia. Y esto no solo porque algunos sectores radicales influyentes no lo quisieran, o porque los socialistas populares se opongan, sino por la sencilla razón que un bloque de esta naturaleza no tendría más sentido que el entendimiento electoral o logros de objetivos muy limitados. Pero en ningún caso el desarrollo o impulso de un proceso que cambie el estatus y el político actual y consecuentemente involucra una transformación que el país en el más amplio sentido. Las primeras fuerzas son reformistas, las otras constituyen la vanguardia revolucionaria. Los redactores del proyecto de acuerdo fueron los socialistas de Chile quienes hicieron de intermediarios entre el Partido Socialista Popular y el PC.
En un acto en el Teatro Balmaceda el 28 de febrero, que vio la unidad era un hecho. La concentración la organización del Partido del Trabajo PC, y asistieron todos, incluso los radicales. En el acto habló Salvador Allende. Afirmó: no se quiere la unidad como palabra vacía, sin contenido, sino requiere la unidad basada en ideas. Una unidad sin ideas puede ser la última estafa al pueblo. Pablo Neruda respondió: esta es la responsabilidad política que asumimos con honor desde este momento y que llevaremos a la victoria. Al día siguiente se llegó al acuerdo final que dejó fuera de radicales, pero mantuvo la posibilidad de colaborar con ellos y la Falange en acciones de tipo parlamentario. Los radicales querían la unidad, pero sin programa definido, según declaró Boyce. El programa podemos conversarlo, demoraríamos meses en ponernos de acuerdo. Esto determinó la forma de acción popular entre los 6 partidos definidos como representantes del pueblo. Entre todos juntaron 8 senadores y 36 diputados. 14 años después, la historia se ha repetido con algunas variantes. Entre tanto, el FRAP entregó una imagen de que no fuera precisamente la de una vanguardia. Difícilmente se podría afirmar que la CUT se ha establecido. De otro modo, resultaría inexplicable que los trabajadores tengan este año un reajuste inferior al alza del costo de la vida y que sus dirigentes proclamen que han conseguido un triunfo para el pueblo. El FRAP no ha llevado a la victoria, el pueblo no llegó al poder, y ahora la nueva alternativa a la unidad popular incluye el Partido Radical y a diversas fuerzas políticas que se asocian al FRAP. Su programa es de hacer un gobierno pluripartidista de transición que allanará el camino al socialismo. La izquierda chilena en 1964 ofreció a los votantes una democracia perfeccionada. En 1970 no ha cambiado su ofrecimiento ni el método para obtenerla. El reformismo de izquierda constituye la médula del programa de la Unidad Popular. Las expropiaciones de industrias serán anunciadas para que no se asusten aquellos que no tienen por qué temer. La fraseología ahora sí ha cambiado. Se habla de una construcción del hombre nuevo y esto se dirige especialmente a los jóvenes, pero las esperanzas siguen siendo las mismas. Denninger, crimen por encargo. A ver, ¿de qué se trata esto? Ah, no, es de la cuestión económica que vimos ayer. Saltémonos, ¿no? ¿Para qué vamos a leerla? Nigeria. Y lo terminamos. Hoy día avanzamos más rápido porque había más cuestiones internacionales. Había más cuestiones internacionales. Le damos los chistes para reírnos toda la noche. A ver, ¿qué dice? Gobernaré con quien pueda prestarme ayuda sin preocuparme de su tienda político partido y trataré de buscar a la gente más eficiente en cada ramo. Yo soy eficientísimo en materia de bonos dólares. No soy partidario de las nacionalizaciones. Qué gran pensador. En un país donde hay tanto por hacer, los fondos disponibles deben ir a cosas nuevas y que hacen falta. Tengo mi cuenta corriente subdesarrollada. Pobrecito, agarra esta maleta mientras tanto. La izquierda vive completamente al margen de la realidad nacional. Estos políticos de izquierda piden lo imposible, es que no se dan cuenta que ya casi sobrepasamos los 5 millones de habitantes. Monasterio Calle Phillips. Si se instaurara el socialismo en Chile, cada chileno percibiría 775 escudos. Y para escuchar esto nos matamos tanto. N de la R, idea de 4 textos de Jorge Alessandri, Mono Zaratustra, conste. Oh, por favor. Ya, dejémoslo hasta acá. Es para matarse la risa, yo me estoy ahogando en risa. Si ustedes no se dan cuenta, es que soy muy experto para no reírme tan fuerte. Saludos, Marco, Maggie, Tomás Cortada. Suscríbete y dale like. Margarita Carter, Yane Aranda, Alejandro Burto, Matías CM, Renato, Tapita para el Loro, Jorge Beas y dijimos hasta aquí. Bueno, vamos a seguir mañana con la lectura. Agradezco a la gente que acompaña la lectura, es fundamental. Después la gente no sabe nada del periodo de la Unidad Popular y acá se lo están presentando. Bueno, allá ellos. Nos vemos para la próxima. Recuerden dejar su me gusta, recuerden dejar su like. Bueno, es lo mismo, el me gusta. Recuerden compartir, eso era.
Difundan el canal, difundan. Hagan eso, difundan el canal. Difundan los videos, que son más fáciles. Hoy día hay videos, bueno, ya se subió a las 6 de la tarde, yo creo, ¿no? Hoy día es miércoles, ¿cierto? Ya ni me acuerdo. Claro, humor de izquierda. No sé si se puede llamar humor, Maggie. No sé si esa cosa es humor. Pero bueno, y eso. Y recuerden que pueden apoyar el canal. El canal está totalmente desmonetizado. Apoyen a este canal. Un canal que está realmente haciendo la batalla, o bueno, la guerra cultural. Bueno, dejémoslo así. Nos vemos mañana. Saludos para Belun. Llegó tarde. Nos estamos despidiendo. Cuídense mucho. Y nos vemos mañana con la cuarta edición de la revista Punto. Chao, chao.